Abramos nuestra Biblia en el Salmo capítulo 104, versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Salmo 104, versículo 13. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Tremenda. Cerrá tus ojos, ahí donde estás, Padre, en el nombre de Jesús. Señor Dios Todopoderoso, te bendigo, glorifico y engrandezco tu nombre. Y te doy gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor. Y te pido, Padre, que esté obrando de una manera especial a través de tu palabra. Que tu palabra no vuelva vacía, Señor mío y Dios mío. Haga el efecto que tú quieres en la vida de los corazones de mis hermanos. Señor, ministra de una manera tremenda, Señor mío y Dios mío. Obra, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Dame la unción y el denuedo para predicar tu palabra conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, después de que el salmista relata la omnipotencia de Dios, la gloria de Dios, en los primeros dos versículos, el versículo número 15, el último, tocamos 3 versículos, podemos ver cómo se nos revela 3 elementos esenciales para la vida del hombre. 3 elementos esenciales: el vino, el aceite y el pan. Vino, aceite y pan. 3 cosas fundamentales viéndola desde el punto de vista bíblico. Y sobre eso quiero enfatizar en esta noche. Estos 3 elementos tienen un simbolismo muy interesante que tiene que ver con nuestro relacionamiento con Dios. En primer lugar se nombra el vino, precisamente porque es el que causa alegría. Y ya voy a pasar a explicar a eso. Causa alegría al corazón del hombre, como dice el salmista, por los efectos mismos del vino. Pero hablemos del primer punto. El vino es mencionado junto con el aceite y el pan entre los buenos dones de Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda recibir esos dones y moverse conforme a la voluntad de Dios. Dios no te va a dar nada sin pedirte algo a cambio. Y no por interés, no es así, porque Dios tiene misericordia. Hay cosas que no merecemos, sin embargo, Él nos da. Pero lo que podemos entender es que Dios, cuando te da algo, es para que vos los uses y lo uses conforme a su voluntad. Que seas un buen administrador acá en la tierra, que puedas ser un buen representante de Dios acá en la tierra, que seas un embajador de Cristo, un representante de Dios. Y para eso nosotros tenemos que empezar a manifestar, entender y a manifestar la gloria de Dios en nuestra vida. La Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Y cada cosa tiene su función. Somos ese espíritu porque recibimos al Espíritu Santo y nos comunicamos con Dios. Tenemos un alma para poder entender y comprender los propósitos de Dios, aunque muchas veces hacemos caso omiso a eso. Y tenemos un cuerpo para poder expresar a ese Dios que entendemos, nos comunicamos y Él se comunica y se manifiesta con nosotros. Amén. Entonces, es fundamental que nosotros podamos entender precisamente en el simbolismo lo que quiere Dios. Entonces, en Deuteronomio capítulo 7 versículo 13 dice así: y te amaré
Mire lo que dice. Primero, al pueblo de Israel lo sacó de la tierra de Egipto. No le dijo de entrada, te amaré. Él lo sacó. ¿No es cierto? Él desprecia el pecado, odia al pecado, pero ama al pecador. Pero acá en este versículo, primero si leemos Éxodo, nos vamos a dar cuenta de eso. Pero cuando llegamos a la segunda ley, porque Deuteronomio significa eso, segunda ley, ¿por qué? Porque era el resumen de los otros libros y se leía una vez por año en las festividades. Por si no lo sabes, ahora ya lo sabes. Entonces, dice lo siguiente: y te amaré, te bendeciré, te multiplicaré, bendeciré el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas. ¿Vos tenés vaca por casualidad? Bueno, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. O sea, la vieja generación quedó en el desierto. Dios trabajó con el pueblo de Israel y cuando lo sacó de la tierra de Egipto, seguía con esas mañas y tenía la mentalidad de esclavo y tenía que ser transformado y empezar a entender los propósitos de Dios. Y para empezar a entender los propósitos de Dios hay que ponerlo en práctica. Y para poder ejercer la fe, si no ponemos en práctica los propósitos de Dios, no la vamos a poder ejercer. Tú tienes vida porque Dios te la está permitiendo y tiene un propósito para tu vida, pero muchas veces no, soy un poco sordo, no sé, no te escucho, Dios. Ahora, Él dijo, voy a bendecirte, le está hablando al pueblo de Israel, pero la nueva generación, no la generación vieja, la que quedó en el desierto, sino la nueva generación, la que cambió de mentalidad, la que permitió que Dios operara por sobre todas las cosas, la que derribó 32 naciones, los heteos, los heveos, los cananeos, los fereceos, bueno, y todas esas naciones fueron derribadas, y cada nación significa una potestad diferente, pero ellos entraron con una mentalidad diferente, ya no tenían más la mentalidad de esclavo, tenían la mentalidad de una persona libre, de una persona confiada, de una persona que creía, de una persona que estaba por sobre todas las cosas, ponía sobre todas las cosas a Dios en su vida, en primer lugar, entonces Dios le dio la victoria. Y por eso le dice, y te amaré, y por amarte, Él te bendice, y bendice el fruto de todo. Y este pasaje bíblico obviamente habla de bendiciones. Es toda bendición. Pero en el camino del Señor es toda bendición. Algunos te estarán pensando por ahí, pero se habrá equivocado el pastor. Pero es así, es toda bendición. Es toda bendición. Y no me equivoco. Aún los momentos más difíciles de tu vida es de bendición, se transforma en bendición según los ojos con que lo mires. Es por eso que Pablo dice, por fe andamos, no por vista. Sigue diciendo Pablo en la carta a los Colosenses en el capítulo 3, poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. El autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, que para aprender a hacer todo esto tiene que haber un relacionamiento. Si no hay un relacionamiento, obviamente, esto no va a suceder. Entonces, las circunstancias, aunque sean muy amargas, como un limón, vos tenés que cambiar ese vaso de limón y transformarlo en una limonada. Ponele azúcar, ponele agua y te lo tomás y vas a ver qué rico que es. Hablando un poquito de este tema, Dios utiliza las circunstancias para forjar nuestra fe, para moldearlo, para que haya un crecimiento espiritual. De esa manera nosotros empezamos a crecer, pero si no le damos importancia a esto, jamás vamos a crecer. No le vamos a dar importancia. Nuestra vida espiritual, escuchá bien lo que te voy a decir, nuestra vida espiritual es más importante que nuestra vida física.
¿Me estás entendiendo? ¿Por qué? Porque nosotros somos lo que en el Espíritu somos. Porque antes de que fuéramos carne ya éramos. Antes de la fundación del mundo ya éramos. En Hebreos capítulo 11 versículo 3, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Entendió? Entonces, cuando hablamos de este asunto, del vino, ¿qué es lo que causa alegría en tu vida? Un corazón cambiado, una mentalidad transformada, o sigue teniendo la mentalidad de esclavo. Y siguen esas heridas en tu corazón y que te está dañando y que de repente te molestan porque esto y porque lo otro. Cuando en realidad ya es tiempo de que empecemos a tener otra mentalidad. Cuando el Espíritu Santo vino en la fiesta de Pentecostés. Fiesta de Pentecostés, ¿qué significa? 50 días antes de la Pascua. Eso es lo que significa. Cuando el Espíritu Santo, ¿y qué se festejaba? Las primicias de lo que se cosechaba. ¿Y qué festejó la iglesia ahí? Las primicias de lo que cosechó ese día, de los sembrados de Jesús. La promesa del Padre, Joel capítulo 2 versículo 28. De eso habla. Entonces, cuando el Espíritu Santo vino a la fiesta de Pentecostés, los apóstoles fueron acusados porque decían: estos tienen mosto, están llenos de mosto, están borrachitos. Porque se empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba, para que muchos que venían de otros países pudieran escuchar las maravillas del Señor y se convirtieran. Y a raíz de eso se convirtieron 3.000 personas. La obra la hace el Señor, no la hace el hombre. Y eso es lo que causa gozo y alegría. Los efectos embriagantes del alcohol, pero sin alcohol, con el Espíritu Santo. Dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 13: mas otros se burlaban diciendo: están llenos de mosto, están borrachos. Mirá, ¿qué es lo que está diciendo? Era la presencia de Dios, era la presencia del Espíritu Santo, que traía el mismo efecto embriagante que el vino. Es que traía alegría al corazón del hombre. Hay un propósito. Cuando en el mundo no tenías ya más propósito, acá he visto muchos jóvenes que no sabían hacer nada y hoy en día cantan, hoy en día alaban al Señor, hoy en día danzan, hoy en día tocan batería, hoy en día tocan guitarra, hoy en día se animan a salir en la televisión, hoy en día no son cohibidos, no son vergonzosos de lo que eran antes, ya no son más, porque eso quedó en el desierto, ahora tienen otra mentalidad. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo los fue formando, los fue transformando, les fue dando significado a su vida. Lo que antes no le daban, no tenía sentido. Ahora, ¿qué hago? Pensando en divertirse nada más, porque de repente se sentían vacíos, porque es así. Pero ese lugar ahora lo ocupa Cristo. Tú sabes la diferencia, ¿no? El hombre busca alegrar su vida porque no tiene al Espíritu Santo y le quiere levantarse el ánimo con alcohol. Pero ¿qué pasa? Cuando se termina el vino, se termina la alegría. ¿Sí o no? Se termina la alegría. Mirá, va a ser una fiesta y hay un grupo de jóvenes aquí, otros allá, y se miran unos a otros, y lo que es más, ahora que hay celulares, miran el celular. ¿Sí o no? Y necesitan tomar algo para alegrarse, para animarse, para tener coraje, para tener... Ay, porque
Ahí sí, no, el tipo no hablaba nunca, pero ese día que tomó 2 copas ya empezó a hablar hasta por los codos. ¿Sí o no? Porque les dio coraje. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque están vacíos. Porque su vida no tiene significado. Pero cuando probamos al Espíritu Santo, las cosas empiezan a cambiar. Ahora tiene significado. Ahora yo puedo ser una persona totalmente diferente. No me da vergüenza hablar, no me da vergüenza expresarme, no, yo ahora soy una persona totalmente diferente, distinta. Porque mi vida tiene un rumbo, un norte, una dirección. Y Pablo decía con relación a esto, el apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 5 versículo 18, pasaje muy conocido, dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed lleno del Espíritu Santo. No te embriagues con vino porque hay disolución. Disolución quiere decir que algo que se disuelve, algo que se termina. Cuando se terminan los efectos y ya no hay más alegría. Y me queda una resaca de aquella. Pero tenemos que darle significado a nuestra vida, ¿verdad? El salmista entendía eso. El aceite representa la unción del Espíritu Santo. La unción nos capacita para los milagros. Si no hay unción, no hay milagros. Tiene que haber unción. La unción de Dios abre el entendimiento de la persona. Cuando la persona escucha la palabra y la palabra va con unción, abre su entendimiento, comprende lo que está diciendo y acepta lo que está diciendo. Si esa persona es tocada por el poder de Dios, esa persona es sanada, esa persona es liberada, esa persona cambia su manera de ser, y todo por la unción. La unción es lo que cambia todo. Es el combustible que movía la iglesia en aquel entonces y que mueve la iglesia hoy en día. Y tiene que ser el combustible para tu vida, para que vos puedas caminar en lo sobrenatural, porque si no, no podés andar en la fe. Si vos no aprendés a caminar en lo sobrenatural, no me digas que tenés fe. No me vayas a decir que tenés fe si no se hace real Dios en tu vida. Si alguna vez en tu vida, sea por una vez, hablaste con Dios y escuchaste la voz de Dios, y no me digas que tenés fe, porque no te creo. Así de sencillo, directo, sencillo, y por más duro que parezca, es la realidad. Entonces, cuando nosotros empezamos a caminar en la unción, caminamos en lo sobrenatural, hay algo diferente, totalmente distinto. Las situaciones cambian. ¿Por qué? Bien lo dijo Pablo. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 20. Dice así la palabra de Dios: porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. Opa. Algo muy importante. Porque mucho bla bla, pero no pasa nada. ¿Qué es lo que está sucediendo? Algo está sucediendo. Pero cuando nosotros vamos con la seguridad y la certeza de que el Espíritu Santo está ahí respaldando nuestra vida y nuestro ministerio, algo tiene que suceder, algo tiene que cambiar. Mire, hoy conocí a esa persona que trae las bendiciones todos los meses. Yo no espero nada. Yo dejé en manos del Señor. Yo no es que estoy esperanzando hoy en la fecha, tiene que pasar. Uy, sí, es la fecha, tiene que pasar. No. A mí me da igual, yo creo en el Señor, porque si no provee por ahí, va a proveer por otro lado. Quédate tranquilo. Yo aprendí a vivir. Puedo decir, ¿no es cierto?, que lo que dijo Pablo, sea vivir en la abundancia y sea vivir en la pobreza. Todo lo puedo Cristo que me fortalece. Pero para llegar a eso hay que tener experiencia. Entonces, acá las palabras se las lleva el viento. La relación que tengas con el Señor va a demostrar los frutos que verdaderamente tenés y lo que verdaderamente sos. Santiago nos hace un desafío y nos habla de esto. Santiago capítulo 2 versículo 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras.
Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe con obras. Las obras son resultado de la unción que conlleva la voluntad de Dios. O sea, que las obras no son tuyas. Son guiadas por el Espíritu Santo y conlleva fruto. Porque cuando el Espíritu Santo te manda a hacer algo y vos lo haces como Él quiere que lo hagas, obviamente vas a ser bendecido. Como dije al principio, cada promesa lleva un requerimiento. Y si somos fieles, Dios es fiel también con nosotros. No se olvida de sus promesas, pero nosotros sí nos olvidamos. Sigue diciendo. A ver. Bien. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Qué tremendo este versículo. Dice que la unción nos enseñará todas las cosas. Le está hablando a la iglesia, le está hablando a los ancianos de la iglesia que tienen una base bíblica, que tienen conocimiento de la palabra y que necesitaban un nivel superior. Y en ese entonces había muchas personas que estaban predicando cualquier cosa, menos lo que deberían predicar. Entonces Juan, el apóstol, era uno de los apóstoles menores, pero ya anciano para aquel entonces, 90 y pico de años aproximadamente. Entonces él les dice: miren, no se guíen por eso, porque ellos no tienen ninguna unción, no hay ninguna autoridad, no hay un respaldo que verdaderamente pueda, ¿no es cierto?, oponerse a cualquier palabra. No, esto es de una manera diferente. Si no hay unción del Espíritu Santo, pues entonces no sirve. La unción es un regalo de Dios que solo se obtiene a través de una comunión, requerimiento del Espíritu Santo. Esto es lo que embellece nuestro rostro. ¿De acuerdo a lo que dice la palabra? Y el aceite que embellece nuestro rostro. ¿Qué significa? Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Hay una tipología. Y esto se empañó por causa del pecado. Pero a través de Cristo nosotros volvemos a tener la imagen de Dios en nuestra vida. O sea que hay una belleza interna que se manifiesta en forma externa. Seguimos. El pan que sustenta al hombre. El pan es el elemento que representa el sostén de la vida. Por lo tanto, bíblicamente es la vida misma. Jesús dijo lo siguiente, en Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Vuelvo a repetirlo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. O sea, vas a estar saciado. Ya no necesitas buscar algo para llenar ese vacío, porque ya ese vacío ya está lleno. Tu vida empieza a tener significado. El pan representa la obra de Jesús. Él mismo dijo que deberían comer de Él. Y comer de Él es comer de las enseñanzas que Él nos deja. Y ponerlas en práctica, porque es la única manera de poder ejercer fe y de poder crecer para la vida. Así como el alimento del cuerpo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, un pasaje conocido, muy conocido. Inclusive Jesús nombró cuando fue tentado en el desierto los 40 días y 40 noches que ayunó. Dice: y te afligió
y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, la habéis conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora, hablamos de bendición, hablamos que Dios quiere formarnos, pero él mismo está confesando acá diciendo, yo te afligí, te hice tener hambre, lo hice a propósito, para forjar en vos una mentalidad completamente diferente, para que vos puedas sostener lo que yo te voy a dar. Si vos seguís teniendo la mentalidad de esclavo, si vos estás atado a las circunstancias todavía y te desesperan porque no aprendiste a tener fe, y aunque tu boca lo confiese, tus hechos lo niegan. Mira, Él dice, yo te voy a mandar cosas, circunstancias, para forjarte, para moldearte, para que seas una persona diferente, para que te rindas a mí, comprendas que a través de que tú sueltes los problemas y me los dejes a cargo mío, yo puedo hacer de vos un canal de bendición. ¿Es lo que Dios quiere? Claro que sí. Pero después dice, y te sustenté con maná, comida que ni siquiera te imaginabas que ibas a recibir, bendiciones que ni siquiera imaginabas que ibas a recibir, pero estabas confiando en el Señor porque tu mentalidad empezó a cambiar. Dios te forjó a través del hambre, a través de las circunstancias, por más amarga que sean. Entonces tenemos tres elementos que son fundamentales para nuestro desarrollo espiritual. El vino, que representa el gozo. Sin el gozo, sin la alegría, nosotros no tendríamos, nuestra vida no tendría sentido. Nuestra vida no tiene sentido si no hay gozo, no hay alegría. Nuestra vida, yo no necesito tomar para alegrarme. Yo no necesito hacer cualquier cosa para alegrarme porque ya hay gozo dentro mío. Yo me gozo en el Señor cuando estoy acá predicando o enseñando o yendo a visitar a alguno o haciendo algo. Estoy siempre con ese gozo presente. ¿Por qué? Porque aprendí a tomar de ese vino todos los días. Todos los días. Todos los días. El aceite representa la unción del Espíritu Santo. La unción nos capacita para los milagros, para caminar en lo sobrenatural. Es el combustible de la iglesia y es el combustible para tu vida. El pan es el elemento que representa el sostén, la vida. Por lo tanto, el pan en la Biblia es sinónimo de vida. Amén.